Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Save the Children México lanza campaña Hasta el último niño y niña. Save the Children México, en respuesta a la necesidad de visibilizar a los niños, niñas y adolescentes de México, lanzó la campaña Hasta el último niño y niña, la cual demuestra que el progreso alcanzado durante los últimos años en la lucha contra la pobreza extrema no está beneficiando a las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan. Save the Children es una organización internacional que trabaja por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde 1919, ya en más de 120 países y con un alcance del último año de hasta 55 millones de niños, niñas y adolescentes integrados a los diferentes programas por la defensa de sus derechos. Por eso que Save the Children dijo y piensa con ellos y ellas esta mirada de la nueva campaña que la decidimos llamar Hasta el último niño y niña. Porque todos los niños y niñas, sin excepción, deben ser tomados en cuenta y deben ser incluidos dentro de las políticas públicas, en los programas y en las respuestas, ya que son nuestro presente y nuestro futuro. Hicimos un informe a nivel global para poder entender por qué había este grupo de niños y niñas que no eran tomados en cuenta, que eran dejados de lado, que eran excluidos de las políticas públicas. Y hay muchos elementos para compartir y me detienen, se me pasó el tiempo, pero creo que un primer elemento interesante es que a nivel mundial 400 millones de niños, niñas y adolescentes sufren de discriminación por razón de su origen étnico y su religión. En México, uno de esos grupos está compuesto por los más de 22 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, quienes representan a casi el 20% de la población mexicana. Ellos y ellas continúan siendo una población excluida que se enfrenta a retos derivados de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la falta de oportunidades e incluso la propia falta de reconocimiento como un grupo con características particulares que atraviesa por una etapa de la vida que, si cuentan con las oportunidades correctas, adecuadas, puede representar una oportunidad para la construcción de proyectos de vida que les permitan terminar con la pobreza, con la discriminación y desde luego fomentar relaciones humanas más equitativas. Lograr la inclusión de las y los adolescentes que hasta ahora han sido excluidos requiere eliminar las barreras financieras, de discriminación y de rendición de cuentas que persisten tanto en el nivel nacional, local, pero que también se llegan a reproducir en los propios hogares y comunidades en las que las y los adolescentes viven. Las decisiones que los adolescentes toman bajo estos contextos, bajo estas circunstancias, tienen un impacto negativo en sus vidas presentes y futuras, y en particular en quienes por sus características étnicas, de género, de condición económica, sufren mayores riesgos de caer o de perpetuar estas condiciones. Esta campaña hace un llamado para erradicar la exclusión en que viven las y los adolescentes y tratamos fundamentalmente de que tanto los líderes mexicanos como todas las personas formemos un movimiento que precisamente logre cuando menos para nosotros 3 garantías indispensables para todos y todas las adolescentes. La primera garantía, que es un llamado que se suma, digamos, a todo el planteamiento de nuestra campaña internacional, es un financiamiento justo. Queremos incrementar la asignación de presupuestos públicos en políticas focalizadas e integrales para adolescentes y de manera prioritaria pensamos que es necesario que el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes cuente con presupuesto suficiente y progresivo. Y que la segunda garantía, que es el llamado internacional de nuestra campaña, es un trato igual. Parte de plantear sin duda modificar el marco conceptual del adolescente y del joven, concibiéndolo como un sujeto de derechos y con una visión integral, eliminando los estigmas, aceptándolos, respetándolos y haciéndolos partícipes de su proceso personal y del proceso de desarrollo como social. La garantía número 3 se refiere a la rendición de cuentas. Se trata de mejorar la desagregación de datos para facilitar el estudio y solución de raíz de las problemáticas que enfrentan las y los adolescentes. Queremos garantizar la participación de todas y todos los adolescentes en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas que las afectan. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Coparmex Metropolitano del Estado de México celebró su encuentro mensual.
Coparmex Metropolitano del Estado de México celebró su reunión mensual, donde participó su presidente, el maestro Arturo Beteta del Río, y Marco Antonio Pérez Ruiz, coordinador del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México. Coparmex tiene por objetivo servir a México al promover la justicia y la mayor armonía en las relaciones sociales, especialmente en las obrero-patronales, tanto en el ámbito interno de cada empresa como a nivel nacional, entre ambos sectores, por ser la justicia elemento fundamental del progreso y la paz social, además de proporcionar todos aquellos servicios concretos que sus agremiados u otros empresarios requieran para cumplir su misión y no puedan procurarse aisladamente por sí mismos. Como ustedes saben, Coparmex siempre ha contribuido al desarrollo democrático de México y el año anterior no es la excepción, y con apoyo de los 65 centros empresariales se está por lanzar el Índice de Desarrollo Democrático de México, el IDD MEX 2015, en conjunto con el INE y la Fundación Konrad Adenauer. Este índice mide 4 dimensiones: la democracia de los ciudadanos, la democracia de las instituciones, la democracia social y la democracia económica. En cuanto a la democracia de los ciudadanos, evalúa el comportamiento de los mismos y de las instituciones respecto a los derechos políticos y las libertades civiles. Por lo que hace a la democracia de las instituciones, se mide la percepción sobre temas como corrupción, rendición de cuentas y en general mecanismos que permiten controlar a los gobernantes y funcionarios públicos, para asegurarnos que respeten el marco legal y sean responsables de sus acciones. El Pacto Mundial tiene tan solo 16 años de existir, aquí en México 11, pero a pesar de tener 11 años de existir en México, hoy en día es el país de todo el continente americano, incluidos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, con mayor cantidad de empresas adheridas al Pacto Mundial. Es la tercera red del planeta con mayor cantidad de empresas. Eso nos revela algo: las empresas mexicanas están interesadas en este tema. Informó para Anunciación TV, Eduardo Chío. Conoce la gran labor de la Asociación de Ayuda Social de la Comunidad Alemana IAP. La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal organizó una visita a la Asociación de Ayuda Social de la Comunidad Alemana, institución que atiende a adultos mayores a través de su casa hogar, donde brinda alimentación, alojamiento, atención psicológica, atención médica, enfermería y rehabilitación. Se dedica a la atención del adulto mayor. Se hace un estudio socioeconómico y también un estudio médico para ver las condiciones en las que se encuentra y la atención que requiere. Actualmente tenemos 48 residentes. Tenemos muchas actividades, tenemos canto, tenemos yoga, tenemos pintura, tenemos gimnasia, en fin, una serie de actividades. Cuando un residente no es visitado en un mes, le llamamos para que acude. Sigamos un control para ver que el residente sea visitado y no se sienta abandonado. Llegan pues porque quieren convivir con gente de su edad, socializar, porque ahora sí que sus familiares están ocupados o trabajan, ¿sí? Y ellos necesitan estar en una casa de reposo. La más joven de 65 años y el más grande 100. Ahí tenemos unos rehabilitadores que vienen a darles sus terapias. Tenemos gimnasia, tenemos estimulación cognitiva para evitar el deterioro. Y por ejemplo, Anunciación TV, Cristina Vázquez. La Plaza de Santo Domingo aún guarda entre sus portales el oficio de los escribanos, una tradición a la antigua. Porque te manifiesta que eres la persona. La Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México es una plaza que se encuentra ubicada al norponiente del centro histórico de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Su parte poniente se encuentra rodeada por los portales de los evangelistas. Ahí se encuentra don Raúl Tenorio, un escribano que lleva más de 40 años, acompañado de su máquina de escribir. En el lugar le acompañan poco más de 5 personas que comparten el oficio.
caminando por el centro de la Ciudad de México y pasando. La voz yo llegué, aquí este lugar era de mi padre. Yo llegué a la edad de 17 años a laborar aquí. Le dijo, bueno, ponte a trabajar. Este trabajo es rico y además muy hermoso, florido, porque se conoce infinidad de cosas. De los que tienen, de los que no tienen, de los que bla, bla, bla. O sea, yo soy aquí la tercera generación. Estuvo aquí mi abuelo, mi padre y ahora me encuentro yo. Don Raúl escribe cartas de amor, oficios, y entre sus dedos y los portales de Santo Domingo se escucha el golpeteo de las casi extintas máquinas de escribir. Don Raúl aprendió el oficio de su padre y, como cada mañana, llega al lugar para escribir lo que sus clientes le pidan. Él llegó a laborar a la plaza a la edad de 17 años y comenta que lo que más le apasiona de su trabajo es servir a la gente. Lo que me apasiona es servir. Siempre he aprendido a hablar con el corazón. Para mí no me causa problema, porque veo los miedos de la gente, los prejuicios, el que dirán. No, yo ya eso de cierta manera lo subsano e interpreto lo que quieren manifestar, porque somos humanos. Todos hemos tenido una pérdida de un amor que no nos atiende, pero no es más que la falta de amor. Y el amor significa más que un sentimiento, es una actitud y un proceder hacia cualquiera. De alguna manera se ha perdido el ser humano, ya no hay valores. Los jóvenes ya las tareas se las fusilan en internet de volada, pum, 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 pum. Pero el aprendizaje es lo que nutre al ser humano. Y sí nos ha bajado la chava, pero pues esta es una tradición que ya todavía sigue dando gente que no saben pedir, no saben esto, no saben expresarse. Entonces aquí le apoyamos. ¿Qué es lo que... La Fundación Casa de Santa Hipólita AC celebró los logros de James Taylor a un año de su fallecimiento. La Fundación Casa de Santa Hipólita rindió un homenaje a su fundador James Taylor, a un año de su fallecimiento. Al evento asistieron integrantes de la familia Taylor, becarios beneficiados por la fundación, patrocinadores y amigos. Los asistentes fueron recibidos por las integrantes de la familia Taylor, quienes además son parte de la directiva de la fundación. Agradeciendo de corazón que hayan querido acompañarme a este homenaje a mi querido esposo James. Hace 26 años que, siendo fundador de Fundación Casa de Santa Hipólita, dio realizar su sueño de ayudar a los niños desamparados de casas hogar. Este sentimiento nació de su corazón, porque su infancia la vivió en una casa hogar en Estados Unidos. Él supo encontrar la generosidad en el corazón de todas las personas que saben que una ayuda puede salvar a la vida de un niño en el sentido de que pueda terminar su carrera. Y como él decía, que la fundación es como un ángel que le falta una ala. Con una sola ala, y la única forma de poder volar es uniendo la otra ala de un ángel como tú. Muchísimas gracias por acompañarnos este día tan importante para nosotros, de una persona que les puedo decir, compañero de toda mi vida, un excelente, inigualable
esposo y padre. Siempre era ser compartidos y ayudar siempre cuando se pudiera. No es que nos sentara alrededor de una mesa a darnos un discurso sobre valores. Los valores los aprendimos con los hechos. Y esos hechos los veíamos, tal vez sí, sentados alrededor de una mesa en la cocina, un sábado antes de Domingo de Pascua, desde que éramos pequeños, y a pintar huevitos de colores para la comunidad, y compraba cientos de dulces. Y nosotros como niños, ¡wow, dulces! Y entonces mi papá pues seguro decía, son para compartir, diría él, ¿no? Entonces pues ahí cargábamos las docenas de huevitos y dulces y los llevábamos a compartir con toda la comunidad, ¿no era? Sin embargo, gracias a la fundación, parte de este contexto cambió. Por una parte, la fundación y el señor Taylor me dieron esa oportunidad de seguir creciendo, de avanzar y sobre todo de mejorar. También he de señalar que parte de este proceso no se hubiera logrado sin la colaboración de mí y de mi patrocinador, pues como todo en la vida, se empieza de pequeñas partes para construir y moldear lo que una buena persona con principios y valores debe de ser. Ayudar a niños en su educación para que ellos puedan tener una posibilidad de una vida mejor. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. La Conferencia del Episcopado Mexicano llevó a cabo desayuno para presentar a su nuevo secretario general. La Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, llevó a cabo un desayuno con su nuevo secretario general, Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, quien en el 2014 fue nombrado por el Papa Francisco como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola estará al frente de la Secretaría General de la CEM por 3 años. Me siento muy contento, muy entusiasmado por este nuevo cargo. Los obispos de México me han depositado la confianza para este servicio y pues con mucho gusto, con temor y temblor, aceptamos este servicio y pues básicamente pretendemos seguir el trabajo que hasta el día de hoy se ha hecho, un trabajo de aglutinar, de enlazar a todos los obispos de México, a todas las diócesis, a todas las comisiones y dimensiones. Pretendemos ayudar a que la Iglesia se sienta cercana a todos los sectores, a todas las personas. Mi servicio quiere ser ese, nada más que podamos servir mejor como Iglesia Católica a este país y ayudarlo a seguir adelante con dignidad, con valentía y con sensibilidad. Informó para Anunciación TV, Eduardo Chío. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. Para la construcción de proyectos de vida que les permitan terminar con la pobreza, con la discriminación y desde luego fomentar relaciones humanas más equitativas. Lograr la inclusión de las y los adolescentes que hasta ahora han sido excluidos requiere eliminar las barreras financieras, de discriminación y de rendición de cuentas que persisten tanto en el nivel nacional, local, pero que también se llegan a reproducir en los propios hogares y comunidades en las que las y los adolescentes viven. Las decisiones que los adolescentes toman bajo estos contextos, bajo estas circunstancias, tienen un impacto negativo. Y deben ser incluidos dentro de las políticas públicas, en los programas y en las respuestas, ya que son nuestro presente y nuestro futuro. Hicimos un informe a nivel global para poder entender por qué había este grupo de niños y niñas que no eran tomados en cuenta, que eran dejados de lado, que eran excluidos de las políticas públicas.
Y hay muchos elementos para compartir y me detienen, se me pasó el tiempo, pero creo que un primer elemento interesante es que a nivel mundial 400 millones de niños, niñas y adolescentes sufren de discriminación por razón de su origen étnico. Save the Children es una organización internacional que trabaja por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde 1919, ya en más de 120 países y con un alcance del último año de hasta 55 millones de niños, niñas y adolescentes integrados en diferentes programas por la defensa de sus derechos. Por eso que Save the Children dijo y piensa con ellos y ellas esta mirada de la nueva campaña que la decidimos llamar Hasta el último niño y niña. Porque todos los niños y niñas, sin excepción, deben ser tomados en cuenta su religión. En México, uno de esos grupos está compuesto por los más de 22 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, quienes representan a casi el 20% de la población mexicana. Ellos y ellas continúan siendo una población excluida que se enfrenta a retos derivados de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la falta de oportunidades e incluso la propia falta de reconocimiento como un grupo con características particulares que atraviesa por una etapa de la vida que, si cuentan con las oportunidades correctas, adecuadas, puede representar una oportunidad para Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Save the Children México lanza campaña Hasta el último niño y niña. Save the Children México, en respuesta a la necesidad de visibilizar a los niños, niñas y adolescentes de México, lanzó la campaña Hasta el último niño y niña, la cual demuestra que el progreso alcanzado durante los últimos años en la lucha contra la pobreza extrema no está beneficiando a las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan.